Buenos días con todas y todos, un saludo muy cordial a quienes están presentes en este importante acto, reflexionando sobre la protección de derechos. Un saludo especial a Olga Grey, quien ha tenido la gentileza de invitarme a este evento. Lamentablemente expreso mis disculpas por esta vía, no he podido asistir, sigo en la ciudad de Quito por motivos de cambio de autoridades, la preparación del informe a la Nación del domingo y una delegación que me ha hecho la compañera Gabriela Rivadeneira, pues estamos preparando cosas de último momento para estos tres elementos que se han presentado de la coyuntura. Pero de esta forma queremos participar en este encuentro de las autoridades locales de la provincia de Los Ríos, organizaciones, sociedad civil que se encuentre presente. Un saludo desde Quito, desde la asambleísta Jimena Ponce, y consideren siempre la posibilidad de un trabajo conjunto en este tema y en cualquiera de los otros que siempre ayudan a construir esta sociedad del buen vivir. Voy a tratar en unos breves minutos de hacer referencia al tema que me ha sido solicitado respecto al enfoque de derechos y empezar sobre todo por lo que señala nuestra Constitución. La Constitución del 2008 marca un giro, un punto de inflexión en la historia del Ecuador, en la historia política, en la historia social y sobre todo en la historia de derechos. Nuestra Constitución del Ecuador, aprobada mayoritariamente por el pueblo en el año de referencia, en el 2008, reconoce que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Eso nos señala con claridad el artículo número 1 y es conocida como un contrato social garantista, un contrato social, un acuerdo social que lo hemos logrado, además respaldado por una gran mayoría que votó a favor de esta Constitución. La concepción del Estado garantista es característica del Estado constitucional de derechos. Se construye sobre la base de los derechos fundamentales de la persona y los vincula con todos los poderes públicos debidamente constituidos. Es parte de la doctrina denominada neoconstitucionalismo, que domina en el siglo XXI la tendencia de los pueblos hacia más equidad de derechos y justicia social. Son nuevos momentos los que se viven en donde la determinación de los derechos a través de reformas constitucionales van siendo puntos de quiebre en la región, y vemos actualmente que hay países como Chile que se están planteando ir hacia una nueva constitución. Ayer justamente estábamos en un encuentro con las Naciones Unidas y justamente los chilenos señalaban que a pesar de algunos indicadores de desarrollo bien logrados que tienen ellos en sus estadísticas, la gente se pregunta el sentido de ese desarrollo, el sentido de esos niveles económicos que han tenido. Y es precisamente en donde hemos reformado las constituciones, en Bolivia, en Ecuador, Suma Causay, por ejemplo, que lo ponemos como un sur, digamos que es nuestro punto de referencia favorito, es en donde se encuentra sentido a todas estas acciones, donde incluso se ciudadaniza lo que son estas cartas constitucionales, los que vienen a hacer las leyes, lo que viene a hacer la política pública. Ya no se ve como una tarea de aquellos que están en el poder, aquellos que están en las curules, sino que se ve como una necesidad o instrumentos para solucionar los problemas de las grandes mayorías. Y los problemas fundamentalmente es la no solución de los derechos que han estado descritos anteriormente. Por eso es tan importante para nosotros siempre hacer y establecer como un punto de partida nuestra Constitución. La Constitución vigente establece en el numeral 3 que la aplicación directa e inmediata por y ante cualquier servidor o servidora pública, administrativo, judicial, de oficio o a petición de parte de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Aquí tenemos también una relación directa con la función y el deber ser de los y las funcionarias. Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, como señala también el numeral 6. Los operadores de justicia deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, siendo además el Estado responsable por una inadecuada administración de la justicia también. Hay medidas también de garantía de los derechos, esto es parte de la Constitución, no solo los declara algunos expertos constitucionalistas que quizás también estarán en este panel, podrán explicarlo de mejor manera, pero la Constitución no solo es descriptiva de los derechos, sino también es operativa de los derechos. Señala institucionalidad, señala procedimientos, señala acciones que permiten que los derechos se vayan consolidando de manera inmediata. Como medida fundamental de la garantía, en el artículo 429, señala que la Corte Constitucional es el máximo organismo de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Lo que sentencia la Corte es inapelable en el territorio nacional, quedando aún como recurso la apelación en instancias internacionales. Es decir, tenemos un instrumento, una institucionalidad que permite esta vigilancia sobre la consecución de los derechos.
El artículo 84 señala que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas para garantizar la dignidad de las y los ciudadanos, comunidades, pueblos y nacionalidades. Entra en rol entonces también la Asamblea Nacional, que es además quien deberá operar desde la Constitución, desde los grandes preceptos que están en ella, escribir todas las leyes y cambiar cuando sea necesario la estructura normativa para garantizar el cumplimiento de los derechos. Y en lo que hemos realizado desde el Parlamento, aprobando varias leyes de reforma a la normativa vigente, hemos tratado de materializar este mandato del pueblo de revolucionar el sistema social, incluido en primera instancia el jurídico, para proteger esos derechos aprobados constitucionalmente. Los derechos constitucionales no son los antes llamados fundamentales, son derechos del buen vivir, vida, libertad, salud, vivienda, pero también de tutela judicial, principio de presunción de inocencia, derecho de defensa y otros que son estimados como autosuficientes. Esto significa que son de inmediato cumplimiento y aplicación, sin objeción de inexistencia de ley especial, es decir, con lo solo ya descrito por la Constitución podrían ser aplicados. Por el contrario, digamos para reforzar esto, toda ley dictada no tiene validez si se opone o lesiona de alguna forma los principios de la Constitución. Siempre hay un chequeo, un control constitucional sobre las leyes que aplicamos y como ustedes han visto, yo soy asambleísta de Alianza País, usualmente la oposición frente a una ley presentada presenta demandas de inconstitucionalidad. Cuando no logran ganar en el debate político, van a judicializarlo a la Corte Constitucional. Y vemos las respuestas de la Corte Constitucional en términos de ratificar la postura de los proponentes, que usualmente hemos sido Alianza País, de que todas nuestras propuestas de ley o reformas han sido pegadas a la Constitución. Los ciudadanos pueden demandar inconstitucionalidad ante la Corte bajo los criterios y requisitos expresados en la misma Carta Magna. Este es ya un recurso de protección de derechos fundamentales consagrados como límite de poder. Esto que está ahora tan en discusión en la coyuntura nacional, hasta dónde se extiende el poder, pues yo creo que hay un parámetro muy importante que es toda la determinación de la Constitución y este aparataje, esta institucionalidad que existe para su control. Los jueces constitucionales para ejercer su función deben aplicar técnicas interpretativas como la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto de irradiación, la proyección horizontal de los derechos, el principio pro homine, etc. Respecto de las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, así como a los casos presentados para su fallo y que sean recibidos por la Corte en función de su competencia. Tenemos ahí, yo creo que una buena entrada quizás para determinar que existe ya una instancia como la Corte Constitucional que con todos estos elementos y con celeridad tiene que garantizar la aplicación de la ley. En términos del trabajo de la Asamblea, y para ser un poco breve, porque entiendo que el video a veces en este tipo de situaciones, de encuentros que existen, no permite la interacción y va a resultar muy aburrido, quisiera referirme al aporte que hemos hecho desde la Asamblea en un tema muy específico, porque el tema de cubrir derechos mediante diferentes leyes, ustedes ya lo podrán evaluar, hemos aprobado 33 leyes en este último periodo y muchas de ellas pues tienen que ver con la ampliación de derechos y ahí estaríamos explicándonos nuestra función, nuestra razón de ser en el sentido de este encuentro que se ha realizado, pero quiero referirme específicamente a lo que ha sido la aprobación de la Ley de Consejos de Igualdad. Esta ha sido una aspiración desde este proyecto político, ha estado señalado en nuestra Constitución y se lo ha venido trabajando y con ciertas dificultades porque fíjense que desde la Constitución del 2008 hasta ahora me parece que fue en el 2014 en donde aprobamos Consejos de la Igualdad, pues ha transcurrido mucho tiempo. La Ley de Consejos de Igualdad tiene, a mi juicio personal y que coincide con el juicio del bloque, tiene el nivel que deberíamos haberle dado, es decir, es lo necesario para avanzar en un primer paso en la construcción de estos derechos. Y que es una ley que básicamente lo que crea es institucionalidad. No es una ley de la igualdad, es una ley de creación de los consejos de igualdad y esta diferencia para mí es saludable, uno, porque permitió celeridad al crear estas 5 instancias, estos 5 consejos de la igualdad, cada uno con un encargo de ir aplicando las políticas, la normativa y de ir revisando sobre todo que esta aplicación sea transversal en toda la institucionalidad pública, no solo en el gobierno central, en las 5 funciones de Estado y en los varios niveles de gobierno, el centralizado y el descentralizado. Esto resulta de absoluta importancia. De esta manera, para nosotros, para la legislatura y para quienes tenemos esta preocupación por la cobertura, extensión y aplicación de los derechos en el Ecuador, pues tenemos ya un instrumento
tendido, armado, como son estos 5 consejos: el Consejo de Desigualdades por Movilidad Humana, desigualdades por discapacidad, desigualdades por género, desigualdades por pertenencias a etnias, a diferentes culturas, a diferentes nacionalidades y pueblos, y la desigualdad por edad, que se ha generado por edades. En este sentido, una vez creada la institucionalidad, creadas sus responsabilidades para la Asamblea y, como decía, para quienes estamos en este tema de los derechos, será una tarea muy importante la de hacer un seguimiento al ejercicio de estos 5 consejos de igualdad, y de esta manera garantizar que mediante su función la transversalización de los derechos descritos en la Constitución y en diferentes leyes, la aplicación de estos derechos, más bien, este debería ser el enfoque, la aplicación de los derechos, pero de manera transversal, pueda ser efectiva en toda la institucionalidad pública. Por poner un ejemplo, el derecho a las personas con movilidad reducida, digamos, a las personas con discapacidad, a que desde los municipios, que están muchos de ustedes reunidos, se garanticen las condiciones de accesibilidad en el espacio público, puede ser algo que desde estos consejos de la igualdad se le haga seguimiento. Ya no será optativo, ya no será que tendrán que hacer una ordenanza cuando exista la voluntad o la fuerza política en cada uno de los municipios, sino que es un mandato que quizás en la misma ley de discapacidad ya está señalado, pero que debe tener una especificidad en el control y en vigilar su aplicación. Los consejos de igualdad tendrán entonces que estar encima de todos estos nuevos requerimientos que existen, y poder hacer un entregable a la sociedad, un aporte a la sociedad en la eliminación de las desigualdades. No olvidemos que las desigualdades son la causa fundamental de la pobreza, y nuestra lucha frontal es para la erradicación de la pobreza, y tenemos que ir a sus causas, a estas desigualdades. Lo urbano-rural también considerado como una desigualdad, y todos estos procesos de exclusión que hemos vivido. Así que importantísimo para nosotros resulta ser la ley de creación de consejos de la igualdad, y por supuesto nuestro ejercicio de fiscalización hacia ello, con lo cual nos comprometeremos, si es que existen iniciativas que salgan de este foro, pues estaremos pendientes de llevarlas conjuntamente desde la Asamblea, desde los espacios que sean necesarios. Otro elemento que quisiera plantearles a ustedes y que nos queda pendiente en la Asamblea es el Código de Protección Integral a todo el ciclo de vida. Y aquí quizás vamos a algunas conversaciones que teníamos con la concejala Olga Grey respecto a sus preocupaciones sobre la protección de la niñez, la infancia y la adolescencia. ¿Qué resulta? Que tenemos durante todo nuestro ciclo de vida, no diría desde el nacimiento, diría desde la gestación mismo, e incluso un poco más atrás, 3 meses atrás, desde la madre, desde el cuerpo de la madre, desde el cuerpo de la mujer, que tiene que prepararse para el embarazo, el nacimiento, la primera infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, los adultos mayores. Todos estamos en un proceso, en un ciclo de vida. Y durante ese ciclo de vida, ya que nuestras condiciones, mientras lo vamos atravesando, van cambiando, somos sujetos de diferentes tipos de derechos. Necesitamos más protección al inicio y al final de nuestra vida. Y en la mitad necesitamos más acceso a derechos como personas productivas, quizás, o personas que están vinculándose a la educación. Toda esta transición y esta evolución de los derechos, mientras uno va evolucionando en la vida, estará descrito en lo que llamamos el Código de Protección a todo el ciclo de vida. Y aquí vendrán entonces a articularse, y esto es importante, trabajar un código, porque fíjense que no dudamos que existirán de algunos de ustedes preocupaciones por tener la ley de la juventud, la ley del adulto mayor, la ley de discapacidades, la ley para la mujer embarazada, todos temas importantes, pero malos si están aislados, buenos si los integramos, y ese es el sentido de hacer este código. Será una discusión profunda, será un debate profundo, porque también hay que ver en qué medida el Estado también se introduce, incide en las familias, incide en las unidades sociales básicas como es la familia, incide en la comunidad, incide en la sociedad, para poder hacer ciertos toda esta serie de derechos. Estos son elementos también que van a resultar bien delicados en el debate. Cuando hablamos de los niños gestantes, cuando hablamos de la salud de la madre embarazada, necesariamente hay prácticas familiares que deben también acompañar un proceso adecuado de crecimiento de esa barriguita o de crecimiento ya de los guaguas. Y esto implica responsabilidades de padres y madres, responsabilidades también del sector laboral, público y privado, que tenga que respetar las horas de trabajo, que tengan que incluso, como hemos planteado para el Código del Trabajo, dar más permisos para que padre y madre se encarguen del cuidado de los guaguas. Entonces estamos entrando en la familia, en esa unidad básica, y ese va a ser un elemento de debate muy importante. Solo estos dos elementos les quería señalar: la ley de consejos de igualdad, que la hemos ya aprobado y que tendremos que hacer el seguimiento, y lo que está por venir, el Código de Protección a todo el ciclo de vida. Elementos que espero que contribuyan a su debate, a su reflexión,
y nuevamente quiero insistir en que desde esta asambleísta, desde Jimena Ponce, todo su equipo de trabajo, desde los asambleístas de Alianza País, tengan ustedes todo el respaldo para continuar en esta construcción colectiva de una sociedad justa, de una sociedad en que los derechos sean la razón de ser del trabajo institucional, del trabajo social, para finalmente poder ver a nuestros niños, como dice Silvio Rodríguez, para que el niño vaya sano a la escuela. Si ese es nuestro deber ser, si para eso estamos si estamos en función de eso, pues nuestra alegría será que este día a día del trabajo de asambleísta con las autoridades locales y la sociedad civil le dará mucho sentido y nos dará mucha alegría trabajar en conjunto. Muchísimas gracias por poder dirigirme a ustedes. Nuevamente reitero mis disculpas por no haber estado presente, pero créannos que siempre estaremos con ustedes en esta construcción de nuestro Ecuador del buen vivir. Muchas gracias.